Elegí este lugar dentro de mi encierro, van a decir porque es de las partes más gratas para estar encerrado, pero la verdad es para señalar un aspecto muy importante, que es que la libre competencia nos permite elegir qué tipo, por ejemplo, de bebida podemos consumir. Habrá quienes les guste el vodka, habrá quienes les guste el tequila, habrá quienes les guste el brandy o el whisky, y dentro de cada uno de estos bebidas habrá quienes les guste una marca de herradura, o tequila Cuervo, o tequila Corralejo, etcétera, etcétera. Esta es una de las ventajas del sistema de libre competencia. Esto permite que el consumidor elija, de acuerdo a sus capacidades económicas, sus ingresos y sus preferencias, qué es lo que más puede comprar para obtener el máximo de utilidad posible. Pero llega a suceder, y ha sucedido, que de repente solamente una empresa es la única que produce bebidas alcohólicas. Esto sucedió, por ejemplo, en algún momento en Cuba. No había la posibilidad de importar por el bloqueo ningún tipo de bebida del extranjero, y la única que se permitió que se siguiera produciendo fue el ron, y solo de una marca, la marca Habana. Esto es lo que se conoce como un monopolio absoluto. Pero también hay los llamados monopolios relativos. Esto es, por ejemplo, el tequila Herradura pues solamente lo produce una empresa, y habrá quienes les sepa diferente el Herradura al Cuervo o a cualquier otra marca. Entonces, en este caso estamos hablando de un monopolio relativo. Vamos a ver qué efectos tiene la existencia de los monopolios en el consumidor. La libre competencia, entonces, decíamos, es un sistema que beneficia principalmente a los consumidores, aunque también a las empresas, que van a obtener sus ganancias máximas. Pero ¿qué sucede cuando no hay una real libre competencia, sino esta es aparente, donde hay una gran desigualdad de peso, por ejemplo, de un protagonista con respecto a otros que no los deja, en este caso, ni correr, incluso que tiene amenazado al árbitro? Pues de esta manera pues no hay libre competencia, o esta será simplemente un nombre, pero en realidad existirá otra cosa distinta, que es el monopolio. El monopolio es una forma de mercado en la que existe una sola empresa como un único vendedor. Hay, desde luego, un monopolio absoluto, que sería un monopolio en el cual una empresa vende un producto que no tiene sustitutos. O sea, piensen, por ejemplo, el Pemex, antes de la reforma que se hizo con Peña Nieto, donde ahora ya hay otras empresas que venden gasolina. O sea, antes de esta reforma solamente había una empresa, que eran las franquicias de Pemex, que vendían gasolina. La gasolina no tiene sustitutos, que tenía la capacidad total, incluso legal, constitucional, de impedir la entrada de competidores, y que ejercía o ejerce un control total sobre el precio. En este caso, pues el precio no lo fijaba estrictamente solo Pemex, sino lo fijaba una comisión de precios y tarifas, en la que la parte más importante la tenía la Secretaría de Hacienda. Entonces, incluso Pemex mismo no hubiera sido un monopolio en esos términos. La verdad es de que, así como no existe la libre competencia perfecta, tampoco existe el monopolio absoluto. O sea, alguien que tenga un control de algo que no tenga sustitutos, que pueda decidir el precio que le venga en gana. Pero hay situaciones en las que se asemejan a estos monopolios absolutos. Lo que existe y es común son los llamados monopolios relativos. Es cuando una sola empresa o persona vende un producto que puede tener o no sustitutos. Pueden ser productos similares o diferenciados, incluso por algún aspecto menor, por ejemplo, simplemente una marca o una cuestión publicitaria. Entonces, pensemos, por ejemplo, la Coca-Cola pues tiene un monopolio de refresco que se llama Coca-Cola. Puede haber un producto similar, es la Pepsi,
Pero hay personas, por ejemplo, yo tengo un cuñado que tiene que tomar Coca-Cola y la Pepsi o Picola o cualquier otra bebida, no le saben igual. Entonces, él es alguien dependiente estrictamente de esa marca. Y lo habrá quienes sean de una marca de perfumes, o de una marca de automóviles, o de una marca de lo que sea. Entonces, este ya es un monopolio relativo. Claro, hay situaciones en las que hay claramente un monopolio. Por ejemplo, durante mucho tiempo Telmex fue un monopolio en materia de telefonía. No existía la telefonía inalámbrica. Este, una época en que solamente hubo una línea aérea, Aeroméxico. Este, un momento en el que solamente existía una televisora privada, que era Telesistema Mexicano, que después se fusionó con otra supuestamente competidora que ahora constituye en Televisa. Entonces, la verdad es que en el sistema de libre competencia muchas veces pasa lo que pasa en el mar. El pez grande se come al pez chico, y con esto pues crece, y esto hace que haya una tendencia a que las empresas puedan convertirse en monopolios, ya sea absolutos, que es muy raro, o relativos. Aquí tenemos el ejemplo, la Coca-Cola avasallando a la Pepsi, lo que además es cierto, fue tanto que en algún momento este refresco, el que está doblegado, se llamaba Pepsi-Cola, y tuvo que haber toda una demanda a nivel internacional para que le quitaran la cola a la Pepsi, y ahora el refresco se llama Pepsi y ya no se llama Pepsi Cola como antes. Bueno, hay distintos tipos de monopolio. Decíamos la vez pasada el monopolio bilateral, cuando única empresa vende también a otra única que compra, ambos convienen el precio y pues no tienen otra alternativa. O sea, alguien que produce una cosa exprofeso para otra empresa. Entonces, este caso que poníamos, el de la Casa de Moneda y Banco de México, pero también podría ser el de una empresa que tiene una capacidad de producir una maquinaria que solamente puede ser utilizada por una empresa. Los gobiernos pues han visto que se debe de acabar con los monopolios porque son dañinos, y ya en Estados Unidos incluso empezaron las leyes antitrust, las leyes antimonopolio. En nuestro país el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, pero la verdad es de que pues, los distintos gobiernos, aquí tenemos el del comandante, pues le está buscando limitar a sus grandes empresas, pero pues realmente no le han atinado ni los gobiernos de antes, ni del PAN, como en este caso, ni del PRI, y por lo que vemos tampoco lo está pudiendo actualmente el de Morena. Bueno, monopolio natural es aquel que surge cuando una única empresa puede ofrecer un bien o servicio a todo un mercado con menos costos que dos empresas. Por ejemplo, poníamos el ejemplo la vez pasada, en la cápsula pasada, de la Comisión Federal de Electricidad. Si hubiera 3 o 4 empresas que hicieran sus cables para llevar corriente eléctrica a las casas, pues esto sería antieconómico. Lo mismo el suministro de gas por tubería, el de agua, etc. Esos son monopolios naturales porque es antieconómica la competencia. Hay el llamado monopolio de recurso natural. Es cuando una única empresa es propietaria de un recurso natural clave en la producción de un bien o servicio. Por ejemplo, México en algún tiempo tuvo el llamado oro verde, que era el Enequén. Por eso esa parte en el artículo 28 no constituye el monopolio de las asociaciones de productores, en ese caso era de Enequén. Desgraciadamente pues hubo traidores que vendieron las semillas, las matas de Enequén, y ahorita pues en África se produce más Enequén que en México, y además pues ya actualmente el Enequén, con el empleo de plásticos en los cordeles, etcétera, pues no tiene importancia. Pero en este caso sería un ejemplo de monopolio de recurso natural. También pensemos, por ejemplo, hay ciertas regiones del vino del mundo. Por ejemplo, el vino de La Rioja, pues implica que hay un monopolio natural, que es la región de La Rioja, que tiene para producir este tipo de vinos.
Entonces, en este caso, es un monopolio de recurso natural. Hay monopolios que son legales. El Estado incluso puede ser el propietario. O sea, surge por parte del Estado gobierno. Por ejemplo, la acuñación de moneda, el artículo 28 constitucional establece cuáles son estos monopolios legales, en donde, pues, quien los controla, los domina, es generalmente directamente el Estado, o bien se trata de una concesión, un derecho exclusivo. Por ejemplo, los más importantes, si pensemos ahorita que estamos esperando que surja la vacuna, que surja el medicamento contra el COVID-19, pues las patentes de una medicina, o sea, por ejemplo, esa famosa pastillita azul, no tanto para ustedes, son muy jóvenes, pero ya para las gentes de mi edad, la famosa pastillita azul, el famoso Viagra, pues fue monopolio de Pfizer, una empresa transnacional, un laboratorio, y por eso era exageradamente cara. Después ya de un tiempo, pues se pudieron hacer productos similares y ya sigue teniendo la Pfizer la marca Viagra, pero ya hay productos que tienen el mismo agente activo. Pero en este caso los monopolios legales son derechos de autor, patentes, marcas, concesiones o funciones exclusivas del Estado. Los demás son ilegales. El monosomio es una forma que es el monopolio de demanda. En este caso solo existe un comprador y en este caso pues puede ser hasta peor, monosomio que un monopolio, porque el comprador único impide las posibilidades de que se le venda a otra persona y por eso puede imponer condiciones muy difíciles. A nivel local, por ejemplo, se da esto. De repente hay productores, pensemos de aguacates o de piñas, etcétera, y solamente hay un único que les compre. Si no le venden a él, se les echa a perder su producto. Claro, esto pues genera una situación de desventaja, en este caso, a los vendedores. Generalmente son intermediarios. Otra cuestión que existe, y esta sí es muy común, es la competencia monopólica. Realmente es la que vivimos. Es esa práctica en la cual las empresas producen y venden bienes y servicios diferenciados. ¿Diferenciados por qué? Porque les ponen una marca, o porque tienen un sabor distinto, o por la publicidad. Y al ser productos diferentes, pues los pueden vender a un precio más alto. Entonces, una marca de ropa que tenga un cierto logotipo, una marca de tenis, pues es más cara porque es de marca precisamente, y pues las que no, pues al no ser monopolios, no son tan valiosos. Entonces hay una competencia monopólica entre empresas automotrices, cada uno tiene sus modelos, sus tipos de automóviles que van a ser exclusivos de una determinada empresa automotriz. Y esto genera una competencia monopólica. O sea, es lo mismo automóviles, pero cada automóvil, cada marca es diferente. Otra práctica que tiene los efectos del monopolio es la discriminación de precios. Es la práctica de las empresas que consiste en vender el mismo bien o servicio a diferentes precios a diferentes clientes. Así las ganancias son mayores porque se obtiene un mayor precio con lo mismo. Pensemos en un avión. Aparte de que hay primera clase y segunda clase, pues hay boletos que valen más, boletos que valen menos, dependiendo si se pueden cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los que van en el mismo avión, en el mismo vuelo, pagaron lo mismo por su asiento. Pensemos en los cines. Por ejemplo, los miércoles dan un precio diferente al de los fines de semana. En fin, ciertos tipos de negocios que a ciertos horarios dan un precio y a otros horarios dan otros. O sea, hay una discriminación de precios de acuerdo a ciertos criterios para que quienes puedan pagar más, paguen más. Bueno, ¿por qué es malo? Y con esto terminamos el monopolio. Bueno, si las cosas fueran normales, el punto de la oferta y la demanda
que no es más que el costo marginal y la utilidad marginal, darían el punto exacto en el que se daría la cantidad y el precio de mercado. En esta gráfica, la línea verde sería la oferta, esto es costo marginal, o sea, esta es la curva de oferta. La roja, descendente, es la curva de demanda. Entonces, si ven el punto donde se cruza la línea roja y la línea verde, esta debería ser el precio de mercado. Pero no es así, porque resulta que en el caso de los monopolios, ellos sí pueden influir en los precios. Esto es, en el caso de la libre competencia, el ingreso marginal, o sea, el ingreso de vender una unidad más, es siempre igual, es una recta, es una línea recta. Así venda la primera, la segunda, la 100, tengo que vender al mismo precio. Pero en el caso del monopolio no, ellos sí pueden, si venden más, tener que bajar precios, si venden menos, suben los precios. Entonces tienen una curva que es la azul, que es la de ingreso marginal. Entonces ellos van a buscar su equilibrio donde obtienen mayores ganancias en el punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esto va a determinar la cantidad que vemos abajo como K asterisco, este punto donde se cruza la línea verde y la línea azul, que se llama punto de equilibrio precio teórico, que es más bien la que fija la cantidad. Ahora, esa cantidad evidentemente tiene que coincidir con la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores. Y esto es el punto que vemos la línea roja, en el punto K, y llegamos a el cuadro amarillo, al precio más alto, que es el punto en el que está la línea roja cruzándose con la línea que marca la cantidad. Si nos damos cuenta, ese punto comparado con el punto que estaría donde se cruzan las líneas rojas y verdes, implica primero un precio mucho más alto y por otro lado una cantidad menor. O sea que el monopolio va a ser dañino porque el monopolista obtiene su beneficio máximo en un punto en el cual su ingreso marginal, que en este caso sí es distinto al precio, es igual al coste marginal. Ahí es donde la empresa monopolista va a obtener sus máximas ganancias y sus máximos beneficios. La desventaja del monopolio es que este punto va a implicar un precio superior al que se daría en un mercado competitivo. O sea, vamos a tener que pagar más por productos cuando están en caso de monopolio, y al mismo tiempo significa que se va a producir una cantidad menor que la que se lograría si hubiese libre competencia. De esta manera, en estos dos aspectos, el monopolio es negativo. Es un precio más alto, un precio mayor de libre competencia y una cantidad más baja, lo que también implica un desperdicio de recursos. Por eso han sido tan cuestionados los monopolios. Nos vemos en la próxima cápsula.